Hola, ¿cómo están amigos? Una vez más sean bienvenidos a este curso donde estamos desarrollando un sistema de gestión escolar desde cero con el lenguaje de programación PHP y el gestor de base de datos MySQL. Vamos a continuar. En el anterior video compartimos el código fuente hasta acá, lo puedes descargar. Ojalá que no hayas tenido dificultades, espero que no, generalmente no, porque esto es una versión, no vamos a decirlo PHP 7, 8, sino es genérico, entonces va a funcionar, no hay ninguna dificultad, con normalidad va a funcionar. Entonces vamos a continuar en los módulos. Miren, acá no nos habíamos dado cuenta que habíamos estado arrastrando el mismo icono. Entonces ahorita me di cuenta, entonces podemos ingresar acá, index, y podemos cambiarlo, ¿no? Entonces acá niveles, está bien en niveles, en grados podemos ponerle este de acá. Si nos venimos a layout parte 1 y buscamos el menú grados, podemos observar que este es el icono que está mostrándose en este grados de acá. Hasta acá debería ser una I, está por demás. Ahí está. Entonces, a ver, actualizamos y ahí está. Y en acá materias es este de acá. Entonces puedo abrir esto de acá. Materias es esto de acá. Y copiamos y lo voy a reemplazar en acá. Listo, guardamos los cambios y ahí está el resultado, materias. Ahora sí vamos a entrar al siguiente módulo, que es el módulo del personal administrativo. Ya hemos explicado en bastantes videos tutoriales, no bastantes, no tan solamente eran dos también, cómo normalizar la base de datos y qué manera podemos trabajar. Ahora sí, a partir de ahora no puedes desconectarte ni un momento, porque si no vas a perder el hilo y después te va a costar volver a retornar, ¿no? Así que vamos a hacer lo siguiente. Miren, esto es nuestra tabla. Nuestra tabla personas tiene toda la información. Vamos a trabajar con esta tabla de acá, con la tabla administrativos. Entonces vamos a crear un nuevo módulo para poder crear el personal administrativo. Vamos a venirnos acá. Estamos en layout, en la parte número 1. Este index lo puedo cerrar. En la parte número 1, después de usuarios, vamos a crear lo que viene siendo. Acá vamos a poner personal administrativo. Personal administrativo. A ver, hagamos la prueba. Y ahí está. Entonces medio que se ve mucho texto. Lo podemos poner acá. Personal. Podría ser acá personal. Y después en su menú podría ser docentes. No. Acá pongámoslo acá. Administrativos. Vamos a poner acá. Administrativos. Ahí está. Vamos a buscarle un icono. Estamos trabajando con los iconos de Bootstrap. Rápidamente vamos a buscar un icono que haga la referencia al personal administrativo. Si buscamos en el navegador Persons, podemos observar que nos muestra estos iconos de acá. Y para el personal administrativo podemos utilizar este de acá. Podría ser o este de acá, ¿no? Una persona con, o este de acá también, ¿no? Todos están buenísimos. Pongámosle este de acá. Este de acá va a ser para el personal administrativo. En acá lo vamos a reemplazar. Y listo. Entonces vamos a crearnos una vista. Ya hemos creado el modelo. Vamos a crearnos la vista en acá, el directorio administrativo. Administrativos. Listo. A ver, esperamos un poco. Ahí están. Vamos a crear las vistas. Tenemos la vista principal, que es index. Después tenemos la vista show. Después tenemos la vista edit. Y la vista create. De la misma manera, vamos a crear un controlador, controllers.
Vamos a crear un nuevo directorio. Este directorio se va a llamar de la misma manera administrativos, y en acá vamos a tener el listado, el controlador listado de administrativos.php. Después vamos a tener datos administrativos, administrativos es igual, ¿no? Listo. Ahora sí, podemos cerrar esto de acá y enfocarnos en el principal que vamos a trabajar, en el index. Pero antes de cerrar la parte número 1, vamos a poner en acá administrativos y listo. Acá listado de administrativos. Listo, guardemos los cambios, cerramos acá y vamos a ver los cambios reflejados en acá. Miren, ahí está, administrativos, listado de administrativos. Esto de acá medio que no me gusta tanto que se baje hacia abajo, pero ya lo vamos a dejar ahí. Listado de administrativos, ahí está totalmente vacío. Para este caso vamos a copiarnos el index de usuarios. Acá vamos a copiarnos el index de usuarios y vamos a adaptarlo. A ver, perdón, no lo copié muy bien. Copiar. Y vamos a adaptarlo en el index de administrativo. Entonces vamos a empezar desde arriba. Necesitamos config, sí, parte 1, sí. Y en acá vamos a traer al controlador, en este caso de administrativos. Y en acá vamos a traer al listado de administrativos. Entonces vamos a venir acá a la tabla de la base de datos y vamos a visualizar que en administrativos no tenemos ninguno. Tampoco no tenemos en personas. Tampoco no tenemos. O bueno, miren, tenemos uno que es el primer usuario, ¿no? El usuario ID. Entonces no vamos a poder en este caso mostrar este listado, porque primero tenemos que trabajar en el create, después vamos a traer la información. Sí, está bien. Acá vamos a poner listado, del personal administrativo. Listo. Vamos a ir viendo los cambios. Ahí está, listado del personal administrativo. Acá vamos a poner administrativos registrados, perfecto. En acá crear nuevo administrativo, vamos a poner administrativo, perfecto. Ahí está. Después esto todavía no lo vamos a definir, esto tampoco. Luego vamos a bajar acá, necesitamos esto, necesitamos mensaje y esta parte de acá. Vamos a cambiarlo a administrativos. Voy a copiar, pegar y pegar. Listo. Hasta acá vamos a trabajar en esta parte, en el index. No estamos mostrando todavía, es por eso que nos muestra estos dos errores que viene siendo de esta variable que ya lo hemos quitado, este controlador. Entonces vamos a entrar directamente en este caso al create. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante por qué estamos haciendo todo esto. En el create vamos a copiarnos de los usuarios y vamos a aquí vamos a pegarlo y vamos a ajustarlo. Necesitamos esto, sí, necesitamos esto. No necesitamos esto porque vamos a ver ahorita qué es lo que necesitamos. Y ahora sí. Entonces acá en create, esto vamos a ver que está yendo a create.php, ¿sí? Entonces vamos a decir acá, creación de un nuevo administrativo. Ahí está, administrativo. Y en acá, perdón, acá tenía roles, ¿no? El administrativo va a tener los roles, que se mantenga esto de acá. Entonces creación de un nuevo administrativo, ahí está. Creación de un nuevo administrativo o creación del personal administrativo. Ya depende de ustedes, ¿no? Y en los datos vamos a hacer que vaya a este controlador. El controlador va a ser administrativos y en acá vamos a crear el archivo create.php. Entonces este controlador todavía no existe. Vamos a crearlo en acá, create.php.
listo, ahí va a ser el controlador para poder guardar la información de nuestra tabla de la base de datos, pero este controlador va a ser muy distinto a lo que habíamos trabajado. Vamos a ver por qué. Entonces en acá vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear el formulario que nos va a permitir guardar dicha información, pero antes miren en acá, cuando ya hablamos del personal administrativo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a trabajar sobre este formulario, pero recordemos que además este administrativo tiene que referenciar a esta tabla de acá, y esta tabla va a traer toda esta información y además se referencia con la tabla usuarios, y la tabla usuarios tiene este formulario de acá. Entonces en sí tendríamos que tener 3 formularios. Entonces de estos 3 formularios, que vendría a ser roles, que vendría a ser usuario, que vendría a ser personal y que vendría a ser administrativo, en uno solo lo vamos a poner. ¿Qué quiere decir? Este nombre rol lo vamos a mantener. Nombre del usuario, en este caso va a ser el nombre y apellido que tenemos en la tabla personas. Esto también hay que editarlo, ¿no? En los usuarios, porque nos va a dar error. Esto nos habíamos olvidado de acá, miren. Ahí está, miren, ya me está marcando el detalle de error. Esto lo subsanaremos, por favor, no me di cuenta yo. Vamos a subsanarlo ahora. Vamos a salirnos un poco de acá y vamos a subsanar este detalle. Recordemos que para normalizar esto de acá lo hemos mandado todo a la tabla personas. Entonces en las vistas, tanto en los controladores de los usuarios, voy a empezar por el index. En el listado tenemos, a ver acá, roles, sí, todo está bien. En el listado tenemos acá nombre del usuario. Entonces este nombre del usuario aún yo lo puedo tener, ¿no? Con el listado de acá, o lo mantendremos porque en acá va a ser la consulta, en acá tendremos que realizar, pero no tenemos todavía ningún administrativo. Lo mantendremos, después lo vamos a solucionar. No se preocupen de este detalle, no es un error, sino es que como hemos empezado ya a normalizar la base de datos, entonces tenemos que ajustar también esto de acá. Entonces, como íbamos diciendo en acá, el formulario create tiene que tener todas estas características para registrar en 3 tablas. ¿Qué quiere decir? En acá un formulario de acá, de creación de un nuevo administrativo, tiene que llenarse en 3 tablas, en la tabla personas, en la tabla administrativo y en la tabla usuarios. 3 tablas se va a llenar. ¿Y cómo hacemos eso? De la siguiente manera. Entonces en acá esto se mantiene, esto de acá vamos a cambiarlo por nombres y apellidos. Están nombres perdón, y apellidos. El correo se mantiene, este mismo correo va a venir acá y también va a ir a, solamente va a ir a la tabla usuarios, su contraseña de la misma manera, pero para empezar vamos a poner que la contraseña del personal administrativo sea el carnet de identidad, que sea eso, ¿no? Y después automáticamente ya vamos a tener el correo y la contraseña, y después vamos a hacer el mismo formulario para que tenga toda la información que corresponde. Muy bien, entonces en acá vamos a trabajar, vamos a crear este formulario acá con los campos que vamos a necesitar. Entonces vamos a empezar por la tabla personas y en base a esto vamos a ir sacando todo lo demás, ¿no? Entonces en acá vamos a venir acá, esto lo vamos a dejar, lo dijimos momentáneamente, en acá. Y en los datos todo está bien. En acá vamos a empezar por el role ID. Perfecto, el nombre del rol se mantiene. A ver, acá se mantiene el nombre del rol y acá me está listando los roles. Perfecto. El siguiente campo va a ser, acá estamos ocupando 12, ¿no? Entonces acá yo le puedo decir que esto sea de 3 porque va a ser bastante
bastantes campos que vamos a empezar a utilizar. Y en acá esto va a ser también de 3 y vamos a empezar por este de acá, nombres. Vamos a empezar por este de acá, nombres. El ID usuario, el usuario ID se va a generar y lo vamos a tener. Y dentro de ahí también está lo que viene siendo el ID role. Listo. Nombres del usuario, solamente vamos a poner nombres, nada más. Nombres, acá vamos a poner nombres. Después tenemos apellidos, vamos a reemplazarlo en acá. Esto es 3, acá vamos a ponerle otros 3 y acá vamos a ponerle apellidos, en acá apellidos, y ahí está, se está formando ya nuestro formulario. Perfecto. Esto de acá está saliendo de acá. Es esto de acá. Perfecto. Esto lo podemos subir también acá arriba, ¿no? Lo podemos subir arriba del label. Acá. Allí podría ser. Ahí está, sí. Lo podemos quitar el tamaño, podría ser BTN SM para que sea un botón pequeño. Ahí está BTN SM. Si quiero aumentar más roles, ¿no? Tal vez en acá no existe el rol que quiero aumentar, entonces me vengo acá y lo aumento. Nombres, vamos a llenar los nombres. Apellidos, estamos en este de acá. Después de apellidos tenemos CI, carnet de identidad. Entonces en acá vamos a bajar y en acá vamos a ponerle 3 y en acá el CI vamos a poner en este caso el de tipo number. Acá vamos a poner CI, en realidad es carnet de identidad. Ahí haremos los cambios y actualizamos y ahí está nuestro formulario, ya está tomando todo lo que se debe, ¿no? Después tenemos el campo fecha de nacimiento. En otra fila .row vamos a crear otra columna de 3 y en acá vamos a poner fecha de nacimiento. Listo. Input de tipo date. Vamos a ponerle en acá, este va a ser fecha nacimiento y este tiene que ser CI. Listo, guardamos los cambios y podemos observar que ahí está, fecha de nacimiento. Después tenemos la dirección. La dirección es un campo donde necesitamos más espacio, podría ser al final. El siguiente es el celular. Vamos a ponerlo en acá después de fecha de nacimiento. Acá vamos a poner el siguiente campo que es celular. Entonces en acá vamos a poner celular y en acá vamos a ponerle de tipo number, y en acá vamos a cambiarle el nombre a celular. Perfecto, todo está muy bien. Actualizamos, ahí está. El siguiente campo es profesión. Entonces acá vamos a agarrar de la misma manera estos 3 de acá y profesión. Listo. Y acá de tipo text. Entonces si observamos ya vamos a tener este formulario de acá. Pero en acá, a ver, de tipo text, sí, está bien. Acá podemos cambiarle a profesión y dirección. Lo vamos a poner en acá. Voy a poner en acá. Entonces nos va a faltar, nos va a sobrar en acá 3 columnitas. Entonces esto de acá lo puedo borrar, esto de acá, y en acá decirle que ocupe 369, que ocupe 9 espacios el campo dirección, y en acá vamos a poner address. Listo, y ahí está. Entonces de esta manera vamos a tener nuestro formulario. Y bueno, eso sería todo prácticamente. Miren acá, cuando quiero crear a un nuevo administrativo, voy a escoger qué rol tiene este personal.
Voy a escribir su nombre, su apellido, carnet de identidad, su fecha de nacimiento, su teléfono celular, qué profesión tiene y la dirección donde vive. En base a estos datos de acá, vamos a registrar a 3 tablas. A 3 tablas vamos a registrar en base a este formulario. Entonces, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a hacer esto. Miren acá. Esto está mandando al controlador y si queremos volver atrás, acá volvemos a la vista. En este caso era la vista administrativos. Perfecto. Listo. Ahí está. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En acá. A ver. Ya tenemos. Acá tenemos Role ID. Tenemos nombres, apellidos. Ya está nuestro formulario todo nombrado para irnos al controlador. En acá. Este es del nombre dirección. Listo. Ahora sí, todo está nombrado. Ahora sí nos podemos ir al controlador. Recordemos que en mi página hilarweb.com te enseño a cómo generar código fuente. Ingresando a esta página vas a poder encontrar mucho material para el tema de programación. Vamos a ingresar a full códigos para descargar y vamos a utilizar en este caso este generador de códigos fuente, ¿no? Entonces, si quieres saber cómo está, lo puedes descargar y puedes hacer tus propios generadores. Entonces, miren acá, cantidad de variables. En este caso, esta tabla tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 variables, 8 campos. Entonces, acá. Venimos hasta acá. Role ID. Después tenemos nombres. Nombres. Después tenemos apellidos. 3. 4. 5. 6. 7. Y por último, dirección 8,8. Listo, vamos a utilizar el método post y listo, ya lo ha generado el código fuente. Perfecto. Entonces, miren acá, vamos a venir acá al controlador y en acá necesito que por favor pongan mucha atención. Voy a copiarme de usuarios de cualquiera. El include la conexión a la base de datos, esta de acá, pero muy atentos en acá por favor, este está bien. Entonces en acá necesitamos insertar a 3 tablas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Lo siguiente, vamos a acá reemplazar el nombre de la tabla. El nombre de la tabla es personas y con esto ya se va a registrar la información. En acá puedo cambiar este por el nombre de estado de registro a estado de registro. Listo. Entonces miren acá, si yo guardo y hago la prueba en acá, ya el usuario se va a crear. Hagamos la prueba. Miren, director académico, le voy a poner otro nombre. Ya hemos utilizado bastante mi nombre. Voy a poner acá este nombre. Y el carnet de identidad me voy a inventar en este caso. Acá la fecha de nacimiento. De la misma manera vamos a ponerle hoy. El celular. A profesión. Vamos a ponerle acá licenciado. En ciencias de la educación. Listo. Dirección. Vamos a ponerle zona Las Rosas, número 400 o 540. Listo. Registrar. Y miren acá que nos dice Role ID a la tabla personas. A ver, nos dice que no está encontrando acá en personas. No está encontrando el Role ID. Exacto. Está buscando el usuario ID. ¿Y de dónde vamos a traer al usuario ID? Entonces, miren esto de acá, lo que vamos a hacer.
Esto de acá es muy interesante y muy importante. Entonces, ¿cuál es lo primero que debíamos de registrar? Lo primero que se debería registrar es la tabla usuarios. Acá es lo primero que debería registrarse. Debería registrarse el ID usuario, que es automático, el role ID, el correo y la contraseña. Esos datos debería de guardarse. Y en acá no tenemos el correo. A ver, acá tenemos... No tenemos el correo. ¿Qué hicimos? A ver, vamos a venir en acá y vamos a ir a personas. Y sí, evidentemente no tenemos el correo, ¿no? Sí, está bien. No tenemos el correo porque en la tabla usuarios va a estar el correo. Pero en el formulario sí o sí necesitamos introducirlo. Entonces en acá tenemos este espacio. Para eso debe ser este espacio. Entonces en acá vamos a poner correo en profesión al ladito. Vamos a ponerle en acá correo electrónico. Entonces acá vamos a poner correo y en acá de tipo Gmail, email, y en acá vamos a ponerle correo o incluso email. Listo. Entonces esta variable en el controlador también lo podemos recibir. Lo voy a recibir en acá. Gmail y listo. Pero ¿a dónde íbamos? Íbamos en el orden que debería ser registrado. Primero debería registrarse lo que es la tabla usuarios y en base a su nuevo ID que se ha generado, registrar a la tabla personas y después en base a su ID que se ha registrado de esta tabla, registrar a la tabla administrativos. Acá solamente su ID, nada más. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a hacer lo siguiente. En acá vamos a trabajar en el controlador. Entonces dentro de este controlador vamos a utilizar estas sentencias que me van a permitir poder hacer varias consultas. En este caso vamos a trabajar con la variable PDO, que es la variable donde se está almacenando la conexión a la base de datos. Vamos a trabajar con esta instrucción que es Begin Transaction, lo que nos va a permitir hacer varias transacciones SQL. Después vamos a utilizar de la misma manera el commit, que me va a permitir realizar si todo está marchando muy bien. Vamos a poner PDO y en acá vamos a poner un commit si todo ha salido muy bien. Y por lo contrario vamos a introducir el mismo PDO y vamos a decirle que se haga un rollback. Entonces vamos a explicar cada uno a qué nos estamos refiriendo. Entonces miren acá la tabla personas. Ya tenemos en acá la información. Entonces lo primero que debemos de hacer es, acá vamos a separarlo. Lo primero que debemos de hacer es insertar a la tabla usuarios. Vamos a ponerle en acá insertar a la tabla usuarios. Listo. Entonces en la tabla usuarios, si abrimos en acá el usuarios create, es este de acá, la sentencia. E incluso aquí está la contraseña hasheada, ¿no? Entonces lo que yo puedo hacer es copiar esto de acá y pegarlo en acá. Y miren acá, la contraseña, la variable contraseña es la contraseña que se ha introducido. Pero si estamos desde acá, desde el usuario o desde el personal administrativo, no tenemos una contraseña. Pero vamos a hacer que este CI, el número de carnet, como es único de cada persona, se hashee como una contraseña. Pero esto va a ir a la tabla usuarios, nada que ver a la tabla de personas. Entonces miren acá, esta es la sentencia PDO. Acá estamos diciendo preparando insertar a la tabla usuarios donde nombres ya no existen, donde role ID tenemos ese campo. Sí, tenemos este campo, el role ID. Entonces vamos a decirle acá donde el role ID
Aquí vamos a darle un espacito, ahí está. Donde el role ID, tenemos el role ID, sí, aquí está el role ID. Entonces esto de acá lo borramos, donde el role ID sea el role ID que estamos recibiendo. Después el Gmail, y de la misma manera lo tenemos en acá, el Gmail, perfecto. La contraseña, ya tenemos en acá la contraseña encriptada del mismo carnet de identidad. Fecha y hora de creación, ya de la misma manera lo tenemos, y estado también tenemos, ¿no? Entonces ya está. Entonces podemos ejecutar esta sentencia execute, y listo. Entonces, antes de ejecutar esta sentencia, arriba vamos a poner este de acá, begin transaction, porque acá ya se está creando la primera transacción para insertar a la base de datos, ¿no? Entonces acá le decimos, desde acá, todo lo que está dentro del begin transaction, que se ejecute, ¿no? Caso contrario, si no se ejecuta, que haga un rollback. Entonces miren acá, con esto ya se ha insertado, esto es muy importante, con esto ya se ha insertado a la tabla usuarios. Pero en acá, como se ha insertado en la tabla usuarios, se ha creado un nuevo ID. ¿Cómo recupero este nuevo ID? El número 2 en este caso. Entonces podemos recuperar este ID de la siguiente manera. Vamos a crear en acá un ID usuario. Esto va a ser igual, y vamos a pasarle el PDO y vamos a escribir last insert ID. Esto nos va a retornar el último ID usuario insertado. Ahí está, insert ID, el último se va a almacenar en acá. Entonces, como ya tenemos esto de acá, ahora sí podemos podemos pasar a la siguiente instrucción, que es insertar a la tabla personas. Listo. Entonces la tabla personas es este de acá, esto de acá es, ¿no? Entonces en acá ya vamos a tener esta transacción, o bueno, continúa con la transacción de acá, y en acá la sentencia es esta de acá, normal. En acá, a ver, el role ID, la tabla personas, a ver, la tabla personas, ahí está, la tabla personas es a partir de usuario ID, perdón, y nombres. Entonces este role ID está por demás. Entonces en acá voy a reemplazar a ID usuario lo voy a reemplazar por el role ID. Todo lo demás se mantiene. Entonces en acá es ID usuario, y la variable es esta de acá, del último que se ha registrado en esta tabla. Y listo, con esto ya tendríamos registrado a la tabla personas. Y vamos a ejecutarlo, esto de acá, vamos a ejecutarlo para ver que esté corriendo, pero tiene que estar dentro de la transacción, ¿no? Entonces en acá vamos a decir lo siguiente, en acá la misma sentencia, que se ejecute, execute, y listo. Después en acá vamos a traer esta última inserción de la tabla personas en una variable, la variable ID persona. Esto va a ser igual a PDO, y aquí está last insert ID. Perfecto. Y listo. Entonces acá hacemos la consulta para insertar, acá insertar a la tabla administrativos. Perfecto. Y en acá vamos a realizar la sentencia, que simplemente va a ser muy fácil esta sentencia. ¿Por qué? Porque en la tabla administrativos tan solo tenemos dos campos, o uno solamente. Miren acá, venimos a administrativos y solamente tenemos lo que es el persona ID, nada más. Evidentemente tú puedes aumentarle específicamente para estos datos
no sé, la categoría y demás, cualquier campo que tú quieras, ¿no? Entonces solamente tenemos en este caso uno. Entonces vamos a borrar todo lo demás. Fecha y hora de creación se mantiene. Acá voy a borrar y listo. Entonces en acá es ID persona. Vamos a reemplazarlo en acá. ID persona. Es persona ID, ¿no? Está relacionado. Persona ID es una llave foránea. Persona ID. Fecha y hora de creación. Estado, sí, perfecto. Y persona ID pasa acá. En acá es ID usuario, personas, o es usuario ID, es una llave foránea, está mal entonces en acá. Acá ponemos ID, en acá ID y este usuario ID acá, listo. Ahora sí, entonces en acá es persona ID, y en acá ya tenemos esta persona o ID persona de acá. Listo. No necesitamos todos las demás, lo borramos y ya está. Persona ID, fecha de creación, estado, y ejecutamos esta sentencia. Ahora vamos a hacer algo muy interesante. En acá vamos a preguntar si la sentencia se ha ejecutado. Si esta sentencia se ha ejecutado, que se ejecute todo el commit que se ejecute. Por lo contrario, si ha habido tal vez algún error en esto o en esto o en esto, entonces que no se ejecute nada y que se haga un rollback. ¿Qué quiere decir? Entonces miren acá, ¿cuál es la lógica? La lógica es la siguiente: al decir begin track session, todo esto tiene que ejecutarse. Pero ¿qué pasa? Miren, si yo voy acá, voy por acá, ¿qué pasa si yo inserto a la base de datos? Se ha insertado en acá. Pero en acá de la misma manera se ha insertado. Pero en acá la instrucción había estado mal. Entonces se va a insertar en acá y en acá no. Pero al decirle el commit, me va a pedir que los tres sí o sí se inserten. ¿Qué pasa si este se ha insertado, este se ha insertado y este no se está insertando? Entonces que se haga un rollback, que se elimine todo lo anterior y no vamos a tener información despaginada o información basura, ¿no? Y ahí está. De esta manera resolvemos este detalle. Hagamos la prueba de fuego. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Actualizamos. Vamos a darle a este director académico. Vamos a ponerle su nombre. Acá vamos a ponerle. Y en acá su número de carnet. Fecha de nacimiento. Teléfono de celular. Profesión. Correo electrónico. Vamos a ponerle un correo. Y en acá la dirección. Listo. Miren muy atentos. Registrar y suces. Ahí está. Miren entonces, ahora sí, miren muy atentos. En la tabla usuarios ya existe dos usuarios. Ahí está, dos usuarios con su correspondiente rol, su correo, su contraseña encriptada. Y en la tabla personas, donde está personas, ya existe esta persona. Miren acá, nombre, carnet, fecha de nacimiento, su profesión, dirección, celular y su fecha y hora de creación. Pero miren acá, el estado es nulo en acá, en donde está personas. Entonces podemos venir acá a la tabla personas, estado de registro, ¿no? Estado de registro, listo. Entonces en acá, en el próximo va a estar tranquilo, listo. A ver, vemos en la tabla usuarios. La tabla usuarios sí está bien. Y nos venimos en acá a la tabla administrativos. Y ahí está. Acá vamos a ponerle 1 de forma manual. Pero después ya va a estar. Miren, aquí está. ID administrativo. Persona ID. Le hago clic.
y ahí está. Este es el ID de la persona. Y ahí está, Person ID, Person ID. Y listo, con esto ya tenemos esta información. Esto de acá, teníamos esto de acá, ¿no? Entonces, a ver, podemos borrarlo. ¿Por qué se ha creado dos veces? A ver, hagamos la prueba una vez más. Vamos a borrar esto de acá. Vamos a borrar de acá de la tabla, después de la tabla personas. De la misma manera voy a borrar este registro. Y de la tabla usuarios, de la misma manera voy a borrar este usuario de acá. Listo. A ver, hagamos la prueba una vez más. Podemos actualizarlo, ¿no? Actualizamos y todo ok nos dice. Y hagamos la prueba. Miren, usuarios, ahí está el usuario con el ID número 3. El rol sigue siendo el 2. En la tabla personas es el número 3. Ahí está, usuario ID es el número 3. Perfecto, ahí está el estado igual a 1. Y el 3 viene acá con administrativos. Ahí está, el 3, Person ID. Pero ¿por qué se está creando dos veces este registro? A ver, revisemos en acá el código fuente. Ah, ya, miren, se está ejecutando dos veces porque en acá pusimos sentencia, sentencia. Está dos veces esta sentencia. Entonces, esto tendría que quitarlo. Y esto de acá solamente con 1. Listo. Entonces, con esto no se va a repetir. Ahora sí, miren acá, hagamos la última pruebita. Entonces, lo primero que borramos es administrativos. Lo borro de acá. Después el siguiente es personas. Personas lo borro. Y el siguiente es usuarios. Listo. Ahora sí. Actualizamos suces. Muy bien. Y miren ahora sí. Me vengo acá a usuarios. Ya tenemos a este usuario. Vamos a personas. Ya está esta persona con este ID. Y nos venimos a administrativos y ya tenemos este administrativo con este person ID. Y voilà, listo, ya está. Muy importante entonces que ustedes empiecen ya a manejar en este caso, cuando ya tenemos bastantes sentencias, lo que es begin transaction y commit y rollback. Listo. Entonces antes de terminarlo vamos a crear en acá el mensajito de acá que siempre nos gusta manejarlo. Vamos a copiarnos de acá. El mensajito puede ser este de acá, que todo está ok. Después del commit vamos a decir un mensaje se registró el personal administrativo de la manera correcta. Por lo contrario, acá vamos a administrativo y nos va a ir a esta ruta, ¿no? Por lo contrario, si no se pudo registrar, entonces que vuelva hacia atrás y que nos mande el mensaje, ¿no? Después que se haga el rollback, que vuelva hacia atrás y que nos diga error, no se pudo registrar en la base de datos, comuníquese con el administrador. Perfecto, a ver, hagamos la prueba. Venimos acá y vamos a crear a otro administrativo. Vamos a crear un director administrativo. Voy a poner el nombre. Vamos a ponerle este nombre de acá. Y el carnet vamos a poner el 222. Vamos a poner la fecha de nacimiento. El número de celular. La profesión. Y el correo electrónico. Acá. Vamos a ponerle cualquiera. Dirección. Vamos a ponerle el mismo. Miren acá. Ahí está. Y ya está bien, solamente que esta ruta es administrativos. Ahí está. Y el mensajito, miren, se registró el personal administrativo de la manera correcta en la base de datos. Entonces, acá faltó una S. Y listo, ya está. Ya está el registro. Miren, ahí está. Con su correspondiente ID en la tabla personas. En la tabla usuarios con su contraseña ya encriptada y en la tabla administrativos tenemos esto de acá. Perfecto, qué belleza. Entonces ya en el próximo vamos a trabajar en acá en el index para mostrar la información del personal administrativo. Entonces
Entonces, hasta acá en este video tutorial. Una vez más te invito a que me puedas regalar un like. En el próximo video vamos a traer esta información. Así que una vez más te invito a que me regales un like y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Si te gusta este video, dale like y comparte con tus amigos. Y si quieres más videos, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Si quieres algún tip educativo en específico, házmelo saber en los comentarios y con gusto te ayudaré. Nos vemos en el siguiente video.